Que el Señor te bendiga y te guarde, que este día sea maravilloso, que puedas escuchar su voz, abrir tu corazón y experimentar su amor inagotable, su amor inmenso. Padre, Dios de amor y de misericordia, gracias porque nos alimentas con tu palabra, porque nos das la vida a través de tu voz, a través de tu amor, Señor. Hemos sido creados para la vida. La muerte no tendrá la última palabra. Nuestro destino final, Padre, es estar contigo en el cielo. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra para nosotros el entendimiento de tu palabra y la hagamos carne en nuestra vida. Porque tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra me da vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a escuchar el Evangelio de hoy. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: yo os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado, amados hermanos, esta bella palabra que Dios nos regala. Y es necesario estar muy atentos, mirar los detalles. Vamos a hacer un análisis profundo, meditado, para que saquemos el máximo provecho a este texto maravilloso que Jesús nos regala a través del evangelista San Juan. Vamos a ubicarnos entonces en 5 momentos. Lo primero es: ¿cuál es el contexto, el espacio y el tiempo en que suceden los hechos? Dice el versículo 22 del capítulo 10 que estamos leyendo, que estaban de fiestas. Se celebraba en Jerusalén. Lugar: Jerusalén. Motivo: una fiesta judía, la dedicación del templo. Y además señala que fue durante el invierno, es decir, que probablemente ya estábamos más o menos en el mes de noviembre. Y Jesús camina en medio del templo por un lugar específico, el pórtico de Salomón. Muy seguramente, cuando el autor del Evangelio señala que Jesús está caminando en el pórtico de Salomón, nos está dando un dato muy importante. Nos está diciendo que así como Salomón construyó el templo de Jerusalén, que su padre, el rey David, había deseado y planeado, pero que no pudo ejecutar, ahora Jesús, que es el Hijo del Padre Celestial, ha venido al mundo a realizar las obras de su Padre. Jesús, en cuanto Hijo, realiza las obras del Padre y a través de sus obras se va dando a conocer. Acordémonos que dirá también Jesucristo en los Evangelios: por sus obras o frutos lo conoceréis. En el capítulo 2, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo, cuando hace la purificación del templo, cuando expulsa a los vendedores del templo, a los saqueadores, se está revelando, dando a conocer como el nuevo y definitivo templo. Él ahora es la Shekinah, la presencia de Dios en medio del pueblo. Los israelitas concebían la Shekinah, la presencia de Dios, en un espacio físico determinado. Mientras el templo estaba construido, ellos se sentían muy seguros de sí mismos, porque sabían que la presencia de Dios iba a estar allí todo el tiempo con ellos. Jesús, al manifestarse a sí mismo como el nuevo templo, dice: destruid este templo y lo edificaré de nuevo en 3 días. No se refiere ya al templo físico, sino que nos está dando un dato revelador y maravilloso.
Es Él ahora el lugar verdadero, perfecto de encuentro entre Dios y los hombres entre sí. Ya Dios no va a estar ubicado específicamente solo en un punto, sino que donde Jesús camina, va al templo de Dios. Cuando Jesús abraza, es Dios que está abrazando. Cuando Jesús sana, es Dios el que está sanando. Por eso no puede haber, no lo habrá, un escenario, una persona donde se encuentre de la mejor manera posible Dios y el hombre, sino en Jesús de Nazaret. Nunca Dios puede estar más cerca del hombre sino a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Y nunca los seres humanos podremos estar más cerca de Dios sino también en su Hijo Jesús de Nazaret. La presencia de Dios ya no está limitada al templo físico, se hace universal y permanente en la persona de Jesús. Entonces entendemos que el contexto de la fiesta es muy importante. Jesús en el fondo nos está transmitiendo su identidad, está revelando quién es Él. Y así pasamos entonces ahora al segundo momento de nuestra enseñanza. La primera es conocer el contexto del espacio y el tiempo. La fiesta de la dedicación del templo es invierno. Jesús pasea en el pórtico de Salomón. Con eso nos recuerda que así como Salomón construyó el templo, siendo hijo del rey David, Jesús, el Hijo del Padre Celestial, que es el Rey del Universo, viene como nuevo templo a hacer las obras del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La vida eterna es que puedan conocer a aquel que el Padre ha enviado, a su Hijo Jesucristo. Que lo conozcan, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, es decir, a mí. Y esto, hermanos, es el segundo momento importante de nuestra reflexión. Jesús revela, da a conocer su identidad, pero no lo hace de manera explícita, sino de forma indirecta. Veamos lo que dice el texto. Dice así, en el versículo 25 al 30, afirma: cuando la gente lo rodea y le pregunta, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le están diciendo, no nos hables más en parábola, no nos pongas un cuento, una comparación, que nosotros saquemos conclusiones y nos demos cuenta si tú eres o no eres el Hijo de Dios. Queremos tener una prueba, que de tu boca salga, que tú nos dices, vea, yo soy el Hijo de Dios, y te vamos a creer. Le están diciendo a eso, tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente, ya no nos pongas más enigmas misteriosos, sino revélalo de manera explícita. En el fondo también es un deseo de manipular a Dios y de que las cosas sean a nuestra manera y no a la forma, al estilo de Dios, a la manera de Cristo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús, hermanos, ante esta petición le responde, yo ya os lo he dicho, pero no me creéis. Esto es importante porque cuando ellos le dicen que lo diga abiertamente, le están diciendo ya no con la manera enigmática de su lenguaje que usaba normalmente en las parábolas. Lo quieren de una manera más apremiante, que como lo había dicho antes en Juan 2:18, en Juan 5:16, en Juan 6:30. Los judíos plantean a Jesús la cuestión mesiánica que el sumo sacerdote plantea en los evangelios sinópticos antes de la pasión de Jesús. Cuando leemos Mateo 26:63, Jesucristo es llevado al juicio antes de su muerte y le preguntan, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Y Jesucristo responde que sí, que Él es el Hijo de Dios. Y esta es la causa entonces que va a producir la condena a muerte de Jesús. Porque cuando Jesús está diciendo que es el Hijo de Dios, se está teniendo por igual a Dios, a su Padre Dios. Cuando Jesús ya dice que no es el templo físico, sino estar unido a Él, está diciendo que Él es Dios. Y pues bueno, la ley mandaba que si un hombre se declaraba igual a Dios, merecía la pena de muerte y debía morir apedreado. Jesús da a conocer entonces quién es Él, cuál es su verdadera identidad, pero lo hace a través de sus obras. Por eso continuamos leyendo y en el versículo 25 Jesús le dice, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Acuérdate que por sus frutos los conoceréis. La manera como nosotros actuamos va revelando también quiénes somos. Pero vosotros no creéis, insiste Jesús, porque no sois mis ovejas. Este es el motivo de la incredulidad.
Aquel que no es oveja del redil de Cristo muy difícilmente podrá reconocer a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, las manos que representan la protección, el cuidado. Las ovejas de Cristo, cuando tú y yo decidimos creer en Él, estamos en sus manos, como el niño que está en los brazos, en las manos de su padre, de su madre, se siente sereno, tranquilo y confiado. Y esta alusión a las manos también es una evocación anticipada de lo que será su pasión dolorosa en la cruz, porque allí sus manos llevarán la señal del amor. Los clavos en sus manos representan esa protección de Dios, ese amor, y el precio ha sido derramar su sangre por ti y por mí. Qué bello, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Y Jesús alude diciendo que no solamente están en sus manos, sino que así como tú y yo estamos en las manos de Él y nosotros estamos en las manos del Padre Celestial. Por eso añade Jesús, el Padre que me las ha dado, porque nosotros somos el regalo de Dios a su Hijo Jesús de Nazaret. El Padre que me las ha dado, es decir, a las ovejas, a nosotros, a los que creemos en Él, es más grande que todos. Es más grande que los lobos, que los ladrones, que los salteadores. Es más grande que Satanás. Más puede Dios solo que todos los demonios y los diablos juntos, que todos los brujos y todas las cosas, tus enemigos que se levanten contra ti, no pueden nada delante de Dios, porque tú estás en las manos de Cristo y nosotros y Cristo estamos en las manos del Padre. Dice entonces el Evangelio, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Miren que es importante, hay un juego donde Jesús utiliza una conjunción copulativa. Yo y el Padre somos uno. Está mostrando la misma identidad. El Padre y yo somos uno. Claro que sí, porque tú eres un ser humano y tienes un hijo. Tu hijo no puede ser animal ni vegetal. Tu hijo va a ser humano. Entonces, si Dios tiene un hijo, su hijo es también Dios de naturaleza divina como lo es Dios. Y esto es lo que Jesús les quiere dar a conocer. Pero ellos no lo van a aceptar. Entonces lo rechazan. Y aquí aparece la tercera escena del Evangelio de hoy. Primero, Jesús está en el templo. Jesús pasea por el pórtico de Salomón. Con eso recordamos que Jesús se presenta ahora como el nuevo templo, el lugar del encuentro entre Dios y los hombres entre sí. Segundo, Jesús da a conocer quién es. Él es el Hijo de Dios y lo hace a través de sus obras, porque las obras manifiestan su ser. Y tercero, los judíos rechazan a Jesús y también a las obras de Jesús. Y es lo que dice el versículo 31. Dice, ya eso no aparece en el Evangelio de hoy, que se proclama, pero quiero que ustedes lo escuchen para que vean la reacción que tuvieron los discípulos, los judíos, ante las palabras de Jesús. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Les había dicho que la ley mandaba que si alguien se declaraba hijo de Dios, tenía que morir apedreado. Entonces ellos dicen, claro, este es un falso profeta, este es un blasfemo, se tiene por igual a Dios, vamos a tirarle piedra. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. Cuando una persona quería demostrar su identidad, debía dar las pruebas, como si te parara a ti la policía y te dice, ¿quién es usted? Juan Carlos Mendoza. Bueno, compruébeme, aquí está mi tarjeta de identidad, aquí está, yo he hecho esto, etcétera, etcétera. Las obras hablan del ser, pero necesitaban ellos, por su falta de fe, estaban pidiendo una prueba, que Jesús demostrara que en verdad era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les dice que las obras que él ha realizado hablan por él. Muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras me queréis apedrear? Le respondieron los judíos. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Los judíos, una porción de este pueblo, le faltó fe para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Para muchos Jesús llegó al nivel de un profeta, un patriarca grande, como Moisés, como Elías, un mensajero de Dios, pero no Dios. Esos fueron aquellos que no vieron en Jesús sino simplemente a un hombre. Lo dice el versículo 33, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús ante esto le responde. Jesús le replica. Te viene la cuarta escena de este momento. La primera, Jesús camina en el pórtico de Salomón. La segunda, los judíos le lanzan la pregunta a Jesús y Jesús le responde diciendo
que Él es el Hijo de Dios y lo hace a través de sus obras. El tercer momento, los judíos replican a Jesús y lo quieren matar. Estás loco, no vamos a creer en ti. Ni se te ocurra, no te aceptamos como el Hijo de Dios. Jesús ante esto, ante esta lucha, ante este cuestionamiento, que le dicen que lo van a matar porque se está declarando Hijo de Dios, se está presentando a sí mismo como si fuera Dios, y de hecho lo es, Jesús le replica y confirma su identidad, vuelve y lo dice. ¿Y cómo lo hace? De una manera retórica, de una manera dialógica. Es un diálogo, el género literario que estamos escuchando. Jesús dialoga, Jesús lanza una pregunta, ellos responden con otra, ellos lanzan una pregunta, Jesús responde con otra, y así, a través de ese diálogo, se va transmitiendo una enseñanza maravillosa, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya, que uno crea o no crea, es decisión personal. El que lo cree y lo acepta, eso se llama fe. Creer, aceptar lo que Jesús ha propuesto. El que no cree, entonces eso se llama incredulidad. Jesús les dice: no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado, dice Jesús. Acuérdense que están recordando, conmemorando la dedicación, la santificación del templo. O sea que Jesús con estas palabras les está diciendo: yo soy el nuevo templo, el Padre Dios me ha ungido, me ha santificado y me ha enviado al mundo. Lo que dice ya el prólogo de San Juan, del mismo Evangelio, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para ser Salvador del mundo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, viva para siempre. Desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la insistencia ha sido la misma. El que bebe esta agua tiene vida eterna, el que come este pan tiene vida eterna. Jesús siempre manifestando que el que lo sigue a Él como luz del mundo tendrá vida eterna. Sana a un ciego, perdona a una mujer adúltera. Todos los testimonios que hemos venido escuchando, transforma el agua en vino, está hablando de esta misma realidad. Jesús es el Salvador, Él es el Mesías, Él es Dios en persona y viene a traer para el hombre la felicidad. Quien lo acepta, quien cree en Él, la experimenta. El que no, permanece ciego, permanece en búsqueda, permanece lejos de Dios, aunque crea que está obrando bien, aunque vaya al templo, aunque ofrezca sacrificios. Pero de nada le sirven los sacrificios si está en el templo dándose golpes de pecho, pero está con su corazón lleno de rabia, lleno de odio. Eso es un culto vacío, porque no se conecta con la vida. Sí, alabaré, aleluya, gloria a Dios, da gloria a Dios, pero luego en redes sociales escribe comentarios para destruir a su prójimo, engaña, miente, roba, traiciona. Entonces con la boca bendice, pero con el corazón maldice. No se nota en su vida que está viviendo como un hijo de Dios. Y es lo que Jesús le está diciendo: júzgueme por mis obras, no solo por lo que yo he dicho. Si lo que yo dijera fuera contrario a lo que yo hago, entonces soy un charlatán, soy un mentiroso. Pero mis obras confirman mis palabras. Yo soy el Hijo de Dios. Que ustedes no quieran creer, ya no puedo hacer nada. Esto, más o menos hablándolo en lenguaje moderno, sería así. Si llama a dioses aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado, dice Jesús. El Padre me ha santificado y me ha enviado al mundo. ¿Para qué? No para condenarlo, sino para salvarlo, para darles la felicidad. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy el Hijo de Dios? Jesús dice: me llaman blasfemo, me llaman charlatán, me llaman mentiroso. Pero es que las obras que yo he hecho dan testimonio de mí. ¿Y cuáles son las obras que ha hecho Jesús? Ahí está, los hemos venido descubriendo. La primera obra, allí en las bodas de Caná, transformó el agua en vino. Luego encontramos otras obras de Jesús cuando tiene el diálogo con la samaritana, cuando aparece el diálogo también con Juan el Bautista. Todo lo que vemos después en el capítulo 5 y 6, cuando Jesús multiplica los panes, en el capítulo 7, cuando Jesús aparece y se presenta a sí mismo como el agua, cuando Jesús sana al ciego, cuando tiene el diálogo hablando sobre que Él existe antes que Abraham. O sea, todos los signos y señales, los prodigios, los milagros que Jesús realiza, dan testimonio de Él y confirman que Él es el Hijo de Dios y que no es un mentiroso, que no es un charlatán. Así Jesús replica ante la inquietud judía y manifiesta su verdadera identidad, que Él es el Hijo de Dios. Yo no soy un mentiroso, yo no soy un blasfemo. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Si ustedes no me creen a mí, pues den en cuenta que las obras hablan de mí.
Pero ni así, hermanos. ¿Qué cosa? Somos tercos. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Esa es una realidad que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo a todos nosotros. Sus obras hablan de Él. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Y llegamos al quinto momento, a la quinta escena de este relato. Dos respuestas ante una sola propuesta. La propuesta es Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el nuevo templo, que nos invita a amarnos a los unos a los otros, y a través del amor, acogiendo su amor, viviendo este amor, podemos nosotros dar amor a los demás y así experimentar la salvación. Esta es la propuesta de Jesús, es su persona y son sus palabras y son sus acciones las que traen para nosotros la garantía de que estamos en las manos del Padre y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su amor. Como dirá el apóstol San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? El hambre, el peligro, la desnudez, la espada, el pasado, el presente, el futuro, la altura, la anchura, la profundidad. Si en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Hermanos, Cristo, nadie nos podrá separar de Él. Ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Él ha dado la vida por ti y por mí. Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas, que le habla a sus ovejas y que las ovejas al escuchar su voz empiezan a conocerlo y amarlo y a tal punto que lo siguen después. Y aquí está entonces el fin último de este relato. Hay dos respuestas ante una sola propuesta. La propuesta de Jesús y sus obras, que es la propuesta de Jesús y su reino. Y una respuesta puede ser, como los judíos en el versículo 39, querían de nuevo prenderlo, pero se les escapó de las manos. Querían matar a Jesús. Todos aquellos que se resisten a creer van matando al Hijo de Dios en su corazón, porque el Hijo de Dios no puede nacer, no puede crecer, le va quitando la vida al Hijo de Dios espiritualmente en nuestra propia vida. O podemos responder como verdaderas ovejas de este redil. Así lo dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Es decir, nosotros queremos realmente ser esas ovejas del Señor. El Evangelio nos está invitando a escuchar la voz de Dios, a conocer a ese Dios al que escuchamos, a tal punto que el conocimiento de Dios no solo será intelectual, porque el conocimiento en sentido bíblico no es adquirir una cantidad de conocimientos, de frases, de dichos, de fechas, de teorías. El conocimiento es una realidad experiencial que implica todo el ser de la persona e incluso tiene una connotación de relación íntima. Dice la Escritura que Adán conoció a Eva y entonces Eva concibió y dio a luz a su hijo Caín. Hermanos, este conocimiento que Dios nos está pidiendo de Él, siendo nosotros ovejas y Él el pastor, es un conocimiento de intimidad, como cuando tú amas a una persona que la conoces tanto porque estás acostumbrado a escucharla, que puedes tener los ojos cerrados o te los pueden vendar y a 2 metros escuchas la voz y entonces es la voz de la persona que tú amas y tu corazón palpita y tú te emocionas porque has escuchado la voz de tu amado, la voz de tu amada o la voz de tu padre, de tu hermano, de un gran amigo. Le reconocemos, así como hacen las ovejas. A una oveja le pueden hablar muchas voces, pero no les va a atender. Y cuando habla la voz del pastor, inmediatamente la oveja reacciona y le conoce, porque tiene ese oído bien fino y bien desarrollado, ya que tiene una limitación física. Hermanos, la voz es maravillosa. En la voz el hijo empieza a reconocer a su madre. Nosotros a través de la voz podemos conocer a esa persona y acercarnos a ella. Y en ese acercamiento y en ese conocimiento va brotando el amor. Y cuando el amor brota en nosotros y crece y se hace más fuerte, al final nos decidimos a ir tras las huellas del amado. Como dice el Cantar de los Cantares: escuché la voz de mi amado y me alegré y me fui tras él. Llévame tras de ti, corramos, dice el Cantar de los Cantares, que me bese con besos de su boca, mejor son que el vino sus amores. El bello cántico de cánticos, un canto, un libro lleno en la Biblia lleno de cantos de amor, una exaltación al amor entre el hombre y la mujer, como una analogía o metáfora del amor esponsal que Dios experimenta por nosotros, un amor tan intenso y tan grande que es capaz de darlo todo por ti y darlo todo por mí. La voz del amado. Escucha esa voz que te ha dado el ser, que te ha llamado a existir,
que te ha creado y que a través de su voz, Dios con su palabra creó el mundo entero, creó nuestra vida, y esa voz nos va dando la dirección, el norte hacia dónde queremos llegar verdaderamente para ser feliz, a dónde tenemos nosotros que transitar para alcanzar esa felicidad. Escucha la voz de Dios. Una oveja que cree en el Señor escucha su voz, conoce a ese que le habla el corazón, lo ama con pasión, con ternura y con locura, y está dispuesto a seguirlo donde lo llame, donde vaya. Eso dice finalmente los versículos 40 al 42. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían: Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de es decir, de Jesús, era verdad, y muchos allí creyeron en él. Dos apuntes finales cierra este capítulo. En los versículos del 40 al 42 se nos presenta de nuevo la figura de Juan el Bautista, que fue aquel que señaló a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el agua es signo de lavarnos de nuestros pecados, de la purificación. Dice que este Juan Bautista, el que había estado bautizando en el Jordán, pues allí también fue Jesús, no porque tuviera pecado, sino para santificar las aguas y cumplir toda promesa de justicia. La justicia es que la humanidad va a ser perdonada, y Jesús en su humanidad asume también nuestra tragedia de pecado y se mete allí en la fila de los pecadores y se hace uno más, y el Señor lo levanta, lo saca de las aguas bautismales enviando el Espíritu Santo. Y todo eso es un signo de que ha llegado el tiempo de la salvación. Es el tiempo del reino de Dios en medio de los hombres. Es una propuesta, pero son dos respuestas. Los que dicen: sí, Señor, yo creo en ti, yo te escucho a ti, yo te conozco a ti, yo te quiero conocer y te quiero amar para seguirte. Y ese que le sigue al final se va a transformar en un apóstol. Va a querer también compartir la alegría de haber conocido a Cristo, de amarlo, de tenerlo en su vida, para llevar consuelo, para llevar fuerza, para llevar esperanza, para llevar gozo y alegría a todas aquellas personas que en este momento están sufriendo porque se sienten vacías, solas, tristes, se sienten que nadie les ama, que no valen para nadie, que no son importantes. Jesús nos está diciendo que tú y yo somos muy importantes, pequeña oruga de Israel. Así, somos chiquiticos y Dios nos cuida, Dios nos protege, como un padre que quiere, que ama a su hijo, como una madre que ama a su hija. Lo da todo, da lo mejor de sí. Es capaz de sacrificar su vida con tal de salvar al ser amado, a su hijo. Hermanos, que estos 5 momentos nos ayuden a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas. Recordemos el Evangelio de hoy. Nos presenta entonces a Jesucristo caminando en el pórtico de Salomón, en el marco de la dedicación del templo, para recordarnos que Él es el nuevo templo, que cuando estamos unidos a Él, estamos unidos a Dios. También nos dice que Jesús revela su identidad. Él es el Hijo de Dios, y quien cree en Él tiene vida eterna. Y ante esto nos muestra que muchas personas se resisten a creer y rechazan a Jesús de Nazaret. Incluso toman piedras para silenciar su voz, porque es una voz que dice la verdad. Y hoy los verdaderos cristianos también quieren ser silenciados. Aquellos que se atreven a perdonar, que se atreven a decir que la vida debe ser respetada, que hablan y denuncian la corrupción, quieren ser silenciados, como Cristo, que lo querían silenciar, lo querían matar. Y aunque nos silencien, nos quiten la vida y nos maten, iremos al patíbulo de la cruz en los tiempos modernos, iremos a la muerte abrazando esta voluntad con toda la tranquilidad y la serenidad del mundo, porque sabemos que cumplimos y hacemos la voluntad de Dios en nosotros, y no es algo pesado, sino que la muerte se convierte en el paso para el encuentro definitivo con aquel que nos ha amado desde siempre. Jesús, en el cuarto momento, en la cuarta escena de este episodio, replica ante aquel deseo de sus ciudadanos, o mejor, conciudadanos, hermanos en la fe hebraica, en la fe judía. Jesús rechaza esa visión de quererlo matar a piedra y confirma que Él en verdad es el Hijo de Dios. Y se escandalizan porque digo que yo soy el Hijo de Dios. O sea, ahí lo admite: yo soy el Hijo de Dios, yo lo he dicho, y esto les causa escándalo. Si la Escritura dice: vosotros sois dioses. Este es el destino final de todo ser humano, participar también de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios en nuestro ser. Y finalmente queda entonces la opción: creer o no creer. Termina diciendo el relato en el último versículo: y muchos allí creyeron en Él. Ojalá tú y yo hagamos parte de estos muchos que se atrevieron
hace muchos años a creer en Jesús de Nazaret y que hoy nosotros seguimos atreviéndonos a creer y a confiar en Él, porque sabemos que quienes esperan y creen en Jesús nunca jamás quedarán defraudados. Esta es, hermanos, la fuerza de la fe. Esto es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Les invito a que hagamos un momento de oración, a que dejemos que el Señor pase por nuestras vidas y podamos nosotros ser esas ovejas que escuchan su voz, que lo conocen, que quieren obrar y agradecer a Dios en su vida, haciendo lo que de verdad el Señor les manifiesta. Vamos entonces a orar con esta bella oración que es el Padre Nuestro. Y vamos a decirle eso a Dios. Padre nuestro, tú que estás. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Que tu amor, Señor, esté con nosotros. Que tu amor nos llene, Señor. Ese amor que tanto anhelamos, Señor. Reina tú, Señor Jesús, en nuestros corazones. Reina tú en nosotros. Queremos ser las ovejas que escuchamos tu voz, Jesús de Nazaret. Esa voz que nos seduce, esa voz que nos enamora, esa voz que acelera el corazón cada vez que la percibimos y la escuchamos, Señor. Llévate nuestras tristezas, nuestros miedos. Ayuda al mundo, Señor, que tanto sufre en este momento. Aquellos que están en Valledupar, en San Juan, en Colombia, en cualquier parte del mundo sufriendo a causa del COVID, Señor. Que podamos sentir que estamos en tus manos, Padre, que somos amados por ti, que todo va a estar bien, Señor. Porque para ti nada hay imposible, porque tú nos amas, Señor. Porque tienes el poder de hacerlo todo de nuevo, Padre nuestro. Venga a nuestra vida, Señor, danos ese pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz, Señor, que tanto necesitamos, oh Jesús, oh Dios. No nos dejes caer, Señor. Que no vayamos a merced de los lobos, de los falsos pastores, sino que podamos seguirte a ti, que escuchándote te conozcamos, que amándote te sigamos y siguiéndote seamos valientes anunciadores de tu amor. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juanca Mendoza, con Cristo la vida es mucho más sabrosa. Chao, chao. Arrivederci. Que la gloria de Dios inunde tu vida. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, para que experimentes la presencia de Dios cada vez que escuchas un mensaje que dejo aquí en este canal de YouTube. Que la gloria de Dios maneje tu vida y te direccione. Que hoy todo sea maravilloso en tu existencia. Chao, chao.